Esto es este tío creo que es de Pontevedra. Atentos cómo va con esto. Es que es una bala. Yo te lo juro que hay cosas que no acabo de comprender, cómo alguien puede ir tan a fuego. O sea, que te metes una hostia con eso y por mucha jaula que lleves, te vas con San Pedro y llegas más lejos que San Pedro, tío. Y no eran malos chasis, tío. O sea, a comparación de los Clio iban mucho mejor que los GT Turbo. Lógicamente, una generación mejor de chasis, pero es que es... Yo veo estas cosas y digo... ¿Debes algo a alguien para ir así a fuego? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, estamos a jueves ya, mañana viernes. Por cierto, si no estás suscrito o no me sigues por Twitch, oye, es muy sencillo, le das un clic y para adelante, no hay problema. De hecho, hablaremos de coches durante la semana y fin de semana vamos a hablar de otros temas un poquito más variados para desconectar un poquito lo que es el cerebro. Y si no me sigues por YouTube, pues te invito a que lo hagas, que también lo tienes a el falso mito de los turbos. Y es que, veréis, normalmente cuando uno se va a las concentraciones, siempre pues está la típica persona, esa sabionda que cigarro en mano, cubata en mano, si estás en la barra del bar, pues tiene esa grandilocuencia cuando habla. Parece ser que la gente pues tengamos un diccionario ya incorporado en nuestro cerebro sin darnos cuenta que ese diccionario o esa enciclopedia a veces hay que alimentarla. ¿De qué forma? Pues con sabiduría, leer, aprender un poquito y también tener un poquito de criterio. Y si no sabes nada, tampoco pasa nada. El hecho de no saber no te hace ser más ignorante. Bueno, sí, un poquito sí, pero es lo importante de poder leer. De hecho, un día me gustaría hablar con vosotros un poquito acerca de esos modelos pues que hace no mucho han desaparecido, o marcas mejor dicho. Pero hay una cosa que siempre me encuentro cuando estamos en las concentraciones y es que muchos, lo típico, ¿no? Hostia, el 600 se calentaba cuando habían subidas o el coche de las viudas, bueno, una pasada, la gente se moría, pero vamos, parecía eso como si fuera la matanza de Texas y no era así, sino que todo tenía un porqué. Y es verdad que antiguamente, pues en las mecánicas más antiguas y también los diseños de algunos motores hacían que algunos vehículos pues no funcionaran correctamente y a veces pues tenían fallos. Los tenemos también ahora con los PudreTech, no va a pasar lo mismo con los coches antiguos. Y una cosa que a mí me gustaría traer al canal de YouTube, lógicamente, gracias a Twitch, que vamos a hacer un poquito lo que es la historia de los turbos. Y es que los turbos empezó en la década de los años 70. De hecho, el primer turbo en el mundo, según tengo informado, o sea, los turbos ya se crearon, lógicamente, a través también del tema de lo que son aviones y demás, por el efecto que hacía. Pero el primer vehículo creo que fue un... Tenemos este precioso Oldsmobile Jetfire Rocket. O sea, si mi inglés es malo, pues habéis dado con el canal error. El primer coche con turbo fue el Oldsmobile Jeff, este de aquí, más guapo que yo. Del 62, primer motor con turbo, o coche con turbo para empezar, aunque era un V8, tenía una cilindrada más bien compacta de solo 3.500 centímetros cúbicos. Bueno, pues ya tenemos el primer motor turbo del mundo que fue en el 62. Pues vamos a esto porque este vídeo creo que va a gustar mucho a YouTube, sobre todo para esta gente que es lo que decíamos, ¿no? Volviendo un poquito al tema, y es que hay mucha gente que decíamos, ¿no? Cuando vas a las concentraciones y quién no ha ido a una concentración de coches, que siempre está el que lo sabe todo más que tú y tu cuñado juntos. Esa persona que decía, ¡buah! Este era el matapijos, era reducir, pisabas y te pegaba o reducir, te saltaba el turbo. Que dice, ¿cómo te va a saltar el turbo? ¿Cómo te va a saltar el turbo cuando tú reduces un vehículo sin pisar gas ni nada? O sea, solamente reduces y el coche y el motor junto con la caja de cambios ya hará. La palometa de la mariposa o del carburador no se abre, está milimétricamente casi cerrada para que entre algo de aire para que tu motor no se muera. Venga, pues vamos a una persona entendida que tuve el placer en la época de la pandemia y es hablar con Rubén Fidalgo. Este tío es un... Que la gente, como veníamos de la época de los 127, 124, motores atmosféricos, cuando vino la tecnología del turbo, la gente lo entendía como algo nuevo, desconocido. Y lo nuevo y lo desconocido nos lleva a grandes errores.
Claro, tú cuando bajas marcha, el coche sigue igual, no te hace ningún traqueteo ni te vas a impulsar el turbo porque como no abras palometa, el coche entiende que no hace falta acelerar. Pero para que no os lo explique yo una persona que son, pues la hora que es y demás, os lo va a explicar una persona que realmente sabe mucho más que yo. Es Rubén Fidalgo, que si no estáis suscrito creo que es... Mirad, entre Power Arguille y Rubén Calero para mí son los mejores comunicadores que hay a día de hoy. De hecho, si queréis, y os lo digo de corazón, está haciendo también un podcast ahora mismo, Santi de Mundo Jeep, con el podcast del 911, el último vídeo que ha subido con el chico este que tiene también un almacén lleno de cosas para coches. Pero si os queréis quedar por aquí, pues bienvenidos y nos vamos a hablar de la historia del turbo, o realmente cómo funciona un turbo, y la gente que diga, que ponle este vídeo que seguro que lo va a entender. Buenas tardes, ya sé que lo que tenéis aquí delante no es, por desgracia, un formidable Renault 5 GT Turbo, pero es un Citroën CX con turbo y tiene manómetro del turbo, que es una herramienta que me va a ser muy útil para poderos explicar qué es lo que sucedía realmente en el Renault 5. Tenía que ver con el turbo antes o después del carburador. Gran aportación. Sigamos con el vídeo. GT Turbo y de por qué ese mito de que cuando reducías en las curvas aquello se aceleraba y salías catapultado fuera de la curva. Vamos a ver exactamente de dónde viene el mito, qué es lo que sucedía realmente, y para eso me va a venir muy bien el manómetro del turbo que tiene en el cuadro de instrumentos de este coche. Y al fin y al cabo, bueno, pues también es un turbo más o menos de la misma época, y aunque algunas cosas van a cambiar en cuanto a comportamiento, me va a servir perfectamente, como os decía, para explicaros el verdadero motivo del mito del GT Turbo. Vamos allá, al lío. Os lo digo en serio, chicos, sé que a veces veis mis vídeos de vez en cuando, los reportajes, pero este tío lo que me flipa es la forma que tiene de comunicar, cómo habla de rápido y aparte se le entiende perfectamente, cosa que a mí no. Por cierto, qué forma más rara de abrir, ¿no? Lo que es el capot del CX. Os anticipo que básicamente lo que hay detrás del mito del Renault 5 GT Turbo es mucha ignorancia, poca humildad, dos cualidades que suelen ir bastante de la mano, por desgracia, y también mucho boca a boca y mucho cuñadismo y desconocimiento. Grande ahí, el gran cuñado. Pues yo recuerdo cuando salí de discoteca, ¡buah! Que piques con los Corsa, con los AX. No vean, era reducir eso y pegaba unos pepinazos que no veas. Y claro, hay un dicho muy bueno que me encanta, que 1000 mentiras se convierten en verdad. Para evitar ese problema, vamos a ver primero cómo funciona un turbocompresor. Ya os decía en el vídeo en el que os comentaba 5 errores que cometemos a la hora de cometer el turbo, a la hora de mantener el turbo, que un turbocompresor básicamente son dos máquinas. Por un lado tenemos una turbina que se mueve gracias a la energía de los gases de escape, y en el otro lado, solidario a esa turbina, lo que tenemos es un compresor. Insisto en que lo que mueve a la turbina es la energía de los gases de escape. ¿Y por qué insisto en esto? Os animo a que cojáis una bomba de estas de mano de inflar la bicicleta o la colchoneta. Cuando tú mueves el émbolo al principio, o una jeringuilla, también puedes hacer, coges una jeringuilla y tapas la boquilla y empujas la jeringuilla. Al principio el émbolo no nos cuesta nada empujarlo, pero al final, cuando realmente estamos ya haciendo presión, hay que hacer bastante fuerza para seguir empujando el émbolo. Bueno, pues al turbo le sucede exactamente lo mismo. Es cierto que el turbo, mientras no haya presión en el colector de admisión... Atentos, que esto es lo más importante. ¿De acuerdo? Mientras no estemos haciendo al compresor trabajar, pues no le cuesta nada girar. Pero cuando tenemos que generar presión, al turbo le cuesta mucho girar. Y para que aquí tengamos presión, tenemos que tener mucha más energía de este otro lado para que esa turbina siga girando. ¿Por qué insisto en esto? Bueno, pues muy sencillo. Porque es mentira, rotundamente falso, que el turbo entre por revoluciones. El turbo entra por la energía que hay en los gases de escape. Y la energía que hay en los gases de escape depende, en cierto modo, de las revoluciones, pero depende sobre todo de la cantidad de combustible que estemos inyectando y de la cantidad de energía que esa explosión o esa combustión de ese combustible me genere en los gases. Al final, un motor de combustión interna es poco eficiente porque básicamente lo que estamos haciendo es quemar, y lo que más genera algo cuando lo quemamos es calor. Y la calor se convierte en energía. Por eso tienen tan poca eficiencia los motores térmicos, y estamos hablando de rendimientos que suelen estar por debajo del 30%.
Porque de cada 10 litros de gasolina o de gasóleo que quemamos, más o menos 70 se transforman en calor, en esa energía que me van a salir por los gases de escape, la energía que me calienta el radiador del circuito de refrigeración, etcétera, y solamente un 30% alrededor, o sea, unos 3 litros de esos 10 que hemos quemado, se convierten realmente en el movimiento del motor. Bueno, muchos diréis que me estoy contradiciendo, que en la prueba del Audi 4, por ejemplo, decía que por debajo de las 3.000 revoluciones por minuto el turbo no soplaba absolutamente nada. Si la presión de sobrealimentación depende de cuánta gasolina estoy quemando, con que yo pise el acelerador a fondo, lógicamente tengo que estar generando mucha energía. Eso es así, pero ¿qué sucede? Que los turbos también pesan, tienen su inercia y necesitan que en la línea de escape haya suficiente velocidad en los gases de escape. Y eso es lo que me lo va a dar las revoluciones. O bien hago un turbo muy pequeñito, que con muy poco flujo de gases ya me genera presión. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los SAP? Yo tuve un SAP de carga pequeña, que eran turbos un poquito más pequeños, pero ya estaban girando desde las bajas revoluciones. Y luego están los de alta carga, que es lo que decíamos. Si el tío, claro, lógicamente, si vas con una energía, me refiero a las 4.000 vueltas, y reduces, y claro, eso aún genera mucho más energía sobre lo que es el turbo. O bien tengo un turbo, pero el problema que tengo con esos turbos pequeñitos es que después cuando tengo muchas revoluciones el motor está aspirando mucho aire y no es capaz de generar presión y caudal suficientes como para mantener la presión, porque tengo mucho caudal de consumo de aire en los cilindros. Para eso se inventaron los turbos en cascada con el famoso Toyota Supra. Teníamos un turbo pequeñito que me soplaba en baja, enseguida me cargaba porque era un turbo que necesitaba muy poquita energía en los gases de escape para enseguida empezar a generar presión, pero cuando el motor tenía revoluciones y teníamos mucho consumo de aire, entraba el turbo más grande, o entraba no, el turbo de mayor tamaño era capaz de mantener la presión pese al consumo, pese al enorme caudal de aire que está consumiendo el motor a altas revoluciones. ¿Por qué os explico esto? Bueno, pues porque el problema que había en el Renault 5 GT Turbo era que aparte de este funcionamiento que tiene el turbo, se sumaba otro factor, o mejor dicho, otros dos factores, uno técnico y otro humano. El factor técnico que se sumaba es que el Renault 5 GT Turbo era un coche con un motor de carburación. Y esto era lo que decíamos también, ¿no? Yo pienso que es... creo que es lo más importante, el hecho de lo que decíamos, la parte mecánica para entender bien las cosas. Para pocas revoluciones lo mejor es un compresor, correcto, eso no para de girar y no te hace ningún tipo de susto. O sea, eso es verdad. También hablamos de que la mecánica antigua de los carburadores no es lo mismo que de la inyección. Y el factor humano que se sumaba era la falta de habilidad de los conductores que no estaban acostumbrados al nivel de prestaciones de aquel coche. ¿Qué sucede en los motores de carburación? Bien, los motores de carburación, para enriquecer la mezcla rápidamente en el momento en el que pisamos el acelerador, llevan lo que se llaman bombas de inyección. Y lo que hacen es que cuando nosotros le damos un golpe de gas al pedal del acelerador, cuando le damos un golpecito al pedal del acelerador, inyecta un chorro de gasolina, enriquece mucho momentáneamente la mezcla. ¿Qué me va a suceder eso? Pues que si yo previamente he reducido, he cerrado... Esta es la historia realmente del por qué el turbo saltaba. La mariposa y efectivamente los gases de escape no tengo energía porque no tengo combustible, ¿de acuerdo? De forma que es imposible que el turbo entrase simplemente cuando reducían de marcha. Lo que sucedía era que cogían y bajaban una marcha para llegar a la curva, pero por esa falta de habilidad del conductor daban un pequeño golpe de gas porque querían acelerar antes del momento en el que tenían que acelerar. Ese golpecito de gas de nada que daban antes de tiempo en las curvas lo que hacía era inyectar ese extra de combustible por las bombas de alimentación de los carburadores y lo que sucedía era que inmediatamente nada más dar ese toque de gas teníamos revoluciones en el motor, con lo cual teníamos un motor que estaba aspirando mucha gasolina, le estamos dando esa gasolina con esas bombas de inyección e inmediatamente salía un chorretón de gases de escape con muchísima energía que me subían de golpe la presión del turbo. Es cierto que los GT Turbos pegaban esa patada al reducir, pero es mentira que fuese solo por reducir. Es que lo que está diciendo es que ciertamente era así. Veníamos de antes de coche que tú cogías, dabas el golpe de gas para mantener arriba las revoluciones, acelerabas luego al fondo para salir rápido la curva y no pasaba nada porque era un puto coche atmosférico. Pero cuando es turboalimentado, venían los sustos.
Sucedía era que el conductor no era consciente de que no solamente estaba reduciendo, había reducido, pero inmediatamente después de reducir había pisado ligeramente el acelerador porque pensaba que ya estaba saliendo de la curva y daba ese toque de gas. Lo vais a ver después en el manómetro de presión del coche, qué es lo que pasa cuando pisas el acelerador y cuando reduces. En definitiva, lo que sucedía realmente en los Renault 5 GT Turbo es básicamente que no sabemos conducir bien el coche. A principios de los años 80... Y eso a un cuñado nunca se lo puede debatir. ¡Nunca! Los coches económicos, por decirlo de alguna forma, aunque GT Turbo era un coche ya bastante caro para su momento y su categoría, pues eran coches con muy poquita potencia, con muy poquitas prestaciones, de forma que aunque tú fueses un mal conductor, entrases en una curva ya un poco fuerte, aunque tú pisases el acelerador a fondo antes del momento preciso en el que tú ya empiezas a abrir la dirección y la curva se empieza a abrir, no pasaba nada, porque realmente tú tenías un coche que tenía potencias pues en el entorno de los 70, 80 caballos, en el mejor de los casos, incluso menos, 45, 50 caballos, y aunque tú fueses un absoluto burro con el manejo del gas y el volante, pues aunque tú pisases a fondo el acelerador, aquello, pues sí, llegaban allí los caballos, pero llegaban como llegaban. De repente en el Renault 5 GT Turbo tenemos un coche que anda en el entorno de los 120 caballos, pesa alrededor de los 800 kilos y que ya corre bastante. De forma que los errores a la hora de manejar el acelerador van a ser muy distintos a lo que sucede cuando tienes menos de la mitad de potencia. Insisto, realmente el error que cometían los conductores de los 5 GT Turbo era que efectivamente metían una marcha menos al entrar en la curva, pero cuando ya estaban dentro de la curva o incluso cuando iban a empezar a trazar la curva, decían, bueno, voy a acelerar un poquito para ganar un poco de velocidad. Pero lo que tenían debajo del pie derecho no era un trastito de 50, 60 caballos, sino una bestia que de repente te entregaba 100 caballos casi instantáneamente. Habían reducido, se metían en la curva, daban un golpecito de gas pensando que aquello no iba a correr mucho Y a tomar por culo curva. de repente llegaban ahí esos 100 caballos para un coche de muy poco peso y aquello se volvía incontrolable. Pero no porque el coche decidiera matar al cliente o al propietario, sino porque simplemente nosotros no tenemos habilidad para dominar esos caballos. Muy bien, pues vamos a darnos una vuelta en el CX, vamos a esperar a que se me apague la luz de presión del sistema hidroneumático y el coche coja la altura. Ahí lo tenemos, el nivel de aceite vemos que está bien, ahora empezará a marcar la presión. Aquí tenéis el manómetro de presión del turbo. En este momento me está marcando presión atmosférica. Estamos con el motor al ralentí. Si yo piso un poquito la mariposa, veis cómo me baja, porque al ver la mariposa, como el motor está aspirando más de lo que me está generando el turbo, tengo de presión, y luego cuando tengamos presión veréis cómo sube. Y el cuentavueltas. Voy a cerrar las ventanillas para que no nos moleste el ruido del aire. Y como os digo, el turbo necesita energía en los gases de escape para que haya presión, pero también revoluciones. Yo ahora aquí, aunque estoy subiendo esta rampa, estoy pisando el acelerador a fondo y veis hasta que no llego a las 2500 revoluciones por minuto aproximadamente, que hay caudal de gases suficiente, el turbo tampoco es capaz de generar presión, ¿vale? Aunque yo Lo que estoy flipando de este CX, no hay temperatura de motor, solamente presión del aceite, gasolina y el manómetro del turbo. Curioso, tío. estoy pisando el acelerador a fondo. Vamos a meternos un poco en un trozo de autovía en subida para que con una marcha larga, que es cuando más potencia le solicitamos al motor, cuando vamos en marchas largas, pues podamos ver mejor cómo es lo de que el turbo sople. Este motor tiene una peculiaridad, y es que al ingeniero de Citroën se le ocurrió colocar la toma de presión del colector de admisión antes de la mariposa, de forma que cuando yo cierro la mariposa, aunque aquí realmente hay vacío, me marca presión atmosférica, porque como está antes de la mariposa, al cerrarla, pues lo que es presión atmosférica. Si esta sonda de presión del turbo la tuviese en el colector de admisión, me marcaría de presión. De hecho, lo que tú comentabas, Sumita. Bueno, es que tienes un buen cochazo. Lo vais a ver ahora cuando yo no levanto del todo el pie del acelerador y la mariposa no se cierra por completo, sino que la cierra levemente, pues sí que me marca esa depresión. Bien, en este momento estoy pisando el acelerador a fondo, ya veis, 2000, a partir de las 2300 revoluciones por minuto, ya sí que el turbo
me carga a plena presión, ¿vale? Ahí el turbo carga a plena presión. ¿Puedo ir a menos revoluciones a más revoluciones y que sin embargo el turbo carga a menos presión? Sí, simplemente pisando menos el acelerador. Cuando piso el acelerador es cuando el turbo carga. Vamos a subir de revoluciones, ya veis, menos de 2000 vueltas, el turbo está cargando, ¿vale? Fijaos, a tope. Bajo 2 marchas, el motor está a 3000 vueltas, incluso puedo tener vacío en el colector de admisión, ¿vale? ¿Qué quiero que veáis con esto? Bueno, pues que es absolutamente falso que al reducir el GT Turbo pudiese provocar presión en los gases de escape. ¿Qué es lo que pasaba con los Renault 5 GT Turbo? Bueno, pues que el tío venía por la recta, en cuarta o en quinta, dándole gas, y de repente llegaba a la curva. Esto es lo que estábamos comentando al principio de todo, que cuando damos ese leve golpe de gas, cargamos un poco más de energía, cargamos con las bombas de inyectoras lo que es gasolina sobre lo que es el carburador, y le metí unos pepinazos que no veas. Reducía, pero no reducía, sino que daba un golpe de gas, y entonces ahí, pues obviamente sí que el turbo soplaba una barbaridad, mezclado con el hecho de lo que os comento, de que al ser un coche de carburación, en los motores de carburación tienen una respuesta mucho más brusca al pedal del acelerador, porque tienen esas bombas de inyección para enriquecer instantáneamente cuando pisas el pedal del acelerador. Muy buenas noches, bienvenidos. Y entonces se sumaba eso. Y por otro lado también se sumaba el hecho de que Renault en los primeros turbo lo que hacía era que el turbo ya comprimía el gas, no el aire. En este Citroën CX, por ejemplo, lo que tenemos es un filtro de aire, el motor aspira el aire a través de ese filtro me pasa al compresor del turbocompresor, el turbocompresor lo comprime, pasa a través del intercooler para enfriarse, y del intercooler va al colector de admisión. Y después en el colector de admisión ya presurizado es donde el sistema de inyección le inyecta el combustible. Sin embargo, el circuito de aire y de sobrealimentación de los primeros Renault Turbo no era exactamente así. Lo que sucedía era que el carburador aspiraba el aire de la atmósfera, lo mezclaba ya con el combustible, ese aire mezclado con combustible, es decir, ese gas, era el que se introducía en el turbo y el turbo lo comprimía. Es decir, en el turbo ya teníamos... Es que lo que dices tú, Mita, tienes toda la razón del mundo. No, son diferentes tipos de mecánicas. La mecánica de día con el carburador era mucho más burda, y en este que ya lleva sistema incluso de inyección es mucho más sencillo. Gasolina y aire comprimido. Mientras que en este turbo y en la mayoría de los turbos modernos lo que se hace es que el turbo comprime exclusivamente aire, nunca aire con combustible. Pero en los primeros Renault Turbo utilizaban ese otro sistema de turbo en el cual el turbo ya aspiraba aire mezclado con combustible, y lo que hacía era comprimir aire con combustible. Pero ya veis que no tienen nada que ver las revoluciones del motor con la presión del turbo. Para que haya presión del turbo necesito que los gases tengan energía, y la energía en los gases de escape me la da el combustible que inyecto al aire. Yo puedo llevar el motor a 6000 vueltas y que el turbo no sople absolutamente nada, y puedo llevar el motor a 2000 vueltas con el turbo soplando a la presión absoluta. Esto es lo que os comentaba del que diseñó la toma donde está la... Exactamente. Eso yo sí que lo veo como algo malo de hecho, mira, un caso curioso que os traeré si van bien los podcasts. Tengo un hombre que es probador, lleva más de 40 años siendo probador de vehículos, y él en la Renault, los primeros GT Turbo que se vendían, había gente que decía que el coche pues no iba bien, que el tema de las curvas no entendía porque el coche le intentaba empujar hacia afuera, cuando, claro, el chico, de hecho creo que él trabajaba en Sabadell, me explicó eso, bueno, chico, el hombre me explicaba eso, que cogía a los propietarios y él les enseñaba a conducir el coche.
Claro, habían algunos que se negaban porque le decían que quién era él para decirle cómo tenía que llevar su coche. Y es que él le explicaba el por qué el funcionamiento de los GT Turbo de las primeras generaciones de 87 por ahí tenía esos problemas. Luego en el fase 2 era distinto, ya estaba más controlado el turbo. La sonda de presión del colector de admisión del Citroën CX Turbo. Si yo abro ligeramente la mariposa, veis cómo me baja a muchísima depresión, y eso es porque, lo que os digo, la toma de presión está antes de la mariposa, de forma que si yo cierro la mariposa, ahí lo que voy a tener es la presión atmosférica, mientras que en el colector de admisión lo que tengo es depresión. ¿Veis? Ahora ya si piso el acelerador más y el turbo empieza a soplar, ahí ya sí el coche, pues eso, el turbo va cogiendo presión y ganamos velocidad. En fin, espero que te haya quedado claro cuál es el motivo real que había detrás de ese mito de que en el R5 GT Turbo te entraba el turbo en las reducciones y que dejamos de ser tan cuñados entre todos. Por mi parte nada más, te deseo muchísima suerte, como siempre, y hasta pronto. Este tío para mí es un crack explicando las cosas sin tanto tecnicismo, sin tantas historias. Porque creo que merece eso, ¿no? El hecho de... Y además que creo que merece más suscriptores los que tiene. Pero inexperiencia, lag, neumáticos de mierda, llantas 14, que eso se doblegaba como si no hubiera un mañana. Era todo inconvenientes. Era una máquina muy buena para manos expertas, pero para manos inexpertas eran hostias aseguradas.